Ahora el uso de la palabra el senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hablar a favor. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, vengo a esta tribuna en esta ocasión a hablar sobre un tema en el que se ocupa el término con el que se define corrupción en una gran cantidad de discursos de los diferentes partidos, de todos los partidos. Yo creo que todos los partidos en algún momento han venido ocupando esta definición para hablar de las malas prácticas en los gobiernos y algunas cosas más en las que precisamente también se podrían encuadrar dentro del término de corrupción. Pero no basta con solo hablar de ello o con proponerse cosas para tratar de evitar estos actos que lastiman a México por igual a todos los partidos, a todo el sistema político y, por supuesto, a toda la nación. La corrupción es un factor que incide en la vida económica de nuestro país. Permítanme hacer esta afirmación. Yo creo que pudiéramos definir a la corrupción como el génesis de todos los males en nuestro país. Porque si hablamos de economía, tiene que ver con actos precedidos en donde hay corrupción que lograron, pues, meter a la economía en los problemas que hoy se tienen. Si hablamos del sector de la producción, por ejemplo, el energético, también tendríamos que decir, se ha dicho, el mismo presidente ha dicho que los actos de corrupción en el sector energético, especialmente en Pemex, en CFE, tienen postradas a las empresas como hoy la tienen. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Combatir a la corrupción con dichos no cambia ni cambiará las cosas. Y lamentablemente, lo que se ha venido haciendo hasta ahora pareciera que es eso. El Sistema Nacional Anticorrupción de 2015, desde allá viene, es imperfecto todavía. Con los dictámenes que hoy se presentan y que agradezco la dictaminación a las comisiones de estudios legislativos y a la de anticorrupción, a Clemente y a Mayuli, a los dos senadores presidentes de cada una de ellas, se avanza. Pero hay mucho que queda por hacer. Hay mucho en lo que tenemos que cambiar formas y prácticas. Miren, se habla del combate a la corrupción. Se dice de que ya no va a haber corrupción en México. Y lamentablemente en los hechos no podemos garantizar que así sea. Y el combate a la corrupción no puede ser simplemente algo en lo que creamos. Es algo a lo que la norma nos tiene que obligar en la conducta a todos los funcionarios por igual. Y hoy todavía está pendiente eso. Y más aún, se empiezan a llevar a cabo actos de gobierno, de este gobierno, que yo no digo en este momento el que haya corrupción, pero puede, por la mala práctica al hacer estos actos, generar esa corrupción. No puede ser que en un asunto de la envergadura como la que es licitar una obra en la que se habla de por lo menos 6, 8 mil millones de dólares, se haga por invitación. Esto puede generar, por supuesto, en corrupción en el futuro. Si tenemos esas dudas, si tenemos esos antecedentes, pues no podemos ir simplemente obviando la ley, tratando de darle la vuelta, cuando lo que hay que hacer es con absoluta transparencia, con total claridad, llevar a cabo los procesos de este gobierno para evitar en el futuro la corrupción. Y no señalo a nadie, pero dentro de unos cuantos meses o años habrá a lo mejor responsabilidades para quienes ni siquiera a lo mejor participaron en ello, pero por haberlo hecho como se está haciendo ahora, habrá quien habrá tomado ventaja y entonces sí tendremos que pagar las consecuencias todos los mexicanos. Y eso es lo que no debe ocurrir. Lo que ocurría, por ejemplo, con el tema del primer dictamen.
Iba la simulación de reintegros, específicamente en el estado de Veracruz. Iba la Auditoría Superior de la Federación, detectaba faltantes y lo señalaba en su pliego. Venía el Estado, reponía el dinero de otra bolsa y subsanaba. Y ahí quedaba todo. Se engañaba a la autoridad. Con esto se perfecciona el Sistema Nacional Anticorrupción en la modificación de la Ley General de Responsabilidades, en su artículo 54 bis específicamente. Pero hay que dar muchos más ejemplos y más claros de que hacia allá vamos. Y lamentablemente, este gobierno lo que está es solo hablando del combate a la corrupción, pero no vemos con acciones claras y específicas que se vaya actuando de manera específica y formal. Porque ahí tenemos los casos que se han señalado, que los han hecho públicos y no tenemos evidencia de sanciones o castigos. Y no se trata solo con señalar, se trata con actuar. Pero además también sin falsas persecuciones, en donde podamos actuar con todo el rigor que marca la ley o el reglamento, pero no solamente para sancionar, sino desde ahora que se está participando en lo que tiene que ser el ejercicio de un buen gobierno. Y hoy, lamentablemente, no existe esa claridad en muchas de las acciones. Las pipas que se compraron, la licitación de la obra de Dos Bocas. Tenemos ejemplo de lo que está pasando con el Tren Maya, la propia construcción que se inició ya de esta refinería ahí en Dos Bocas, en donde no podemos de ninguna manera pensar que se hayan cumplido con procedimientos que permitan tener la claridad de que no se está infringiendo pues algún ordenamiento de ley. Miren, la cancelación de la obra del aeropuerto de la Ciudad de México, estoy seguro que tendrá responsabilidades en el futuro, porque aunque no reclame nadie pago, al Estado mexicano le ha costado mucho dinero y no hay un dictamen técnico ni jurídico que justifique la cancelación de una obra. Y eso la Auditoría Superior de la Federación el año que entra, así lo espero, tendrá que señalarlo y tendrá que fincar responsabilidades. ¿Qué necesidad hay de llegar a eso si desde ahora, si estamos pregonando que se acaba la corrupción, pues vamos demostrándolo con los hechos? Miren, dicen que la palabra obliga, pero lo que arrastra es el ejemplo. Y en este momento solo tenemos palabra de que se está haciendo el combate a la corrupción, pero no hay ejemplos claros de que efectivamente se esté llevando a cabo. Felicito a la comisión, a todos los senadores por apoyar esto. Ojalá puedan de manera unánime votar a favor de estos dictámenes, pero que también quede claro que la tarea aquí ni mucho menos está terminada. Es apenas un pequeño avance en lo que debe de ser esto que yo denomino como el génesis de todos los problemas. Lo mismo en seguridad, en economía, en cualquier materia, la corrupción genera la deformación de las buenas prácticas, las buenas prácticas del gobierno. Así que les pido, por favor, que lo consideremos, que se pueda votar a favor de este dictamen y que tengamos en cuenta que la tarea apenas está en un proceso inacabado para verdaderamente transformar nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador.